Damos toda la gloria a nuestro Señor. Quiero hoy poder avanzar en lo que comenzamos, a hablar acerca del significado que es estar o ser parte ya de la Nueva Jerusalén. Es un tema poco conocido, poco comprendido y muy poco predicado, pero es un tema que tiene mucha importancia, porque como hijos de Dios creo que estamos llamados a entender a dónde pertenecemos, como hemos dicho, y a dónde vamos. Y he pedido al Señor la gracia para que usted pueda comprender lo que Dios quiere traernos en esta mañana. Para los que no pudieron venir el domingo pasado, se comenzó a hablar de lo que era Jerusalén para Israel. Jerusalén es el lugar más importante. ¿Por qué? Porque ahí está el templo, en donde los judíos o los israelitas van a adorar a Dios, a ofrecer cosas a Dios, para que Dios les hable también, para que Dios se manifieste dentro de ellos. Por esa razón, Jerusalén para los judíos, pero la Jerusalén física, porque está el templo, se convierte en algo importante. Y quiero que veamos que esa Jerusalén es tipo de la Jerusalén celestial. Si para Israel fue muy importante la Jerusalén física, porque ellos sentían que allí podían conectarse con Dios, porque Dios lo visitaba, porque descendía. Ahora, ¿cuánto más será para nosotros importante la Jerusalén celestial, como nos llama la palabra, como lo que somos? Si bien es cierto que hemos recibido un reino inconmovible y pertenecemos a un reino, bueno, es justo y es necesario que todos los ciudadanos, como usted y yo del reino, sepan cómo se vive en ese reino. Si en un reino hay leyes, si en un reino se dictan normas para que los ciudadanos vivan en paz, en justicia, en este reino espiritual también es necesario conocer las normas, lo que Dios establece para vivir de acuerdo a esta ciudad y a este reino que ya se nos entregó. Por eso quiero comenzar en la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 18, y dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego. Físicamente no nos hemos acercado a un monte, porque el monte estaba también en Jerusalén. Y nos está llamando a la reflexión. Ustedes no se han acercado a algo físico, en otras palabras, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta. Verso 19 de Hebreos 12. Ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras, que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado, escuchen la orden, todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, aquí entramos nosotros, lo que les decía. Si lo físico fue importante para Israel, mire cómo el escritor de la carta nos habla. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, que es lo mismo a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Nos hemos acercado no a cualquier lugar, nos hemos acercado, por favor, escuche esto, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. Ustedes se han acercado a la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Ustedes se han acercado a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Miren lo que dice la Biblia, la palabra sobre nosotros, sobre la Jerusalén celestial. Ustedes se han acercado a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios.
el juez de todo, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, se han acercado a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Por eso en esta mañana quiero que me regale toda su atención, como siempre, como todos los domingos, porque quiero que conozca, por favor, la diferencia que hay entre el monte Sinaí, entre el monte que era importante para el Israel físico, y la diferencia entre la Jerusalén celestial o el monte Sión o la ciudad de Dios o la nueva Jerusalén. Es necesario comprender la diferencia para que podamos asignarle el valor. Si para los judíos fue, repito, y perdone que sea tan reiterativo, pero debo hacerlo. Si para Israel fue demasiado importante el tener un lugar para estar, para nosotros hoy mucho más. Porque no nos hemos acercado a un lugar físico, nos hemos acercado a Dios. A Dios nos hemos acercado. Y lo que se nos muestra aquí en el escritor de esta carta a los hebreos, hebreo significa los que cruzan. ¿Qué significa hebreo? Los que cruzan, los que se mantienen cruzando. Porque el que cruza de un lugar a otro, espiritualmente el que cruza de un estado donde estaba hacia donde Dios lo quiere llevar, y por eso hemos cruzado siempre desde donde estábamos, porque hemos entendido que donde pertenecemos es la ciudad de Dios, no es cualquier lugar, es la ciudad de Dios. Y se nos hace mucho énfasis en la carta a no regresar al antiguo pacto. Comienza diciendo lo que era, lo que establecía el antiguo pacto. Y se nos invita a permanecer en el nuevo pacto. Permanecer en el nuevo pacto. Quiero que entienda que Jerusalén era, por favor, entiéndame, porque aquí hay cosas que debemos comprender como hijos de Dios. Porque se han manejado unos conceptos equivocados de lo que es esto. Jerusalén era el lugar preparado por Dios. Jerusalén era la ciudad santa. Jerusalén era un sitio geográfico, el lugar donde Dios se manifestaba en el antiguo pacto. Y quiero que, por favor, oiga bien mis palabras, porque quiero ser intencional para que podamos entender cosas. Jerusalén era la ciudad santa. Era la ciudad que Dios preparó. El sitio geográfico que Dios tenía para revelarse y manifestarse a Israel. Pero quiero que entiendan esta mañana que la Jerusalén celestial, la Jerusalén o la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, esta ciudad donde nosotros ahora somos parte, no porque somos judíos, sino porque ya entramos en este pacto por Cristo a través de la cruz. Quiero que sepa que esta Jerusalén, la Jerusalén de Dios, no tiene que ver con una raza, no tiene que ver con una nación. Ya la Jerusalén celestial no tiene que ver con una ciudadanía o sencillamente con un lugar geográfico. Por lo tanto, quiero que me comprenda que la Jerusalén de Dios, la Jerusalén celestial, somos tú y yo en este tiempo. Hermanos, cuando hablamos de la Jerusalén celestial, quiero que por favor entendamos que no lo podemos reducir a un lugar en el mundo, a un espacio de tierra, a una nación, a una raza. Es más que eso, la Jerusalén celestial es la ciudad de Dios. Ahora todos entramos, ahora todos somos parte de esto. Verso 22, por el contrario, ustedes se han acercado, mire cómo dice Dios, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, de donde ya formamos parte, a la ciudad del Dios viviente. Hermanos, quiero que podamos entender que Dios habita en su iglesia. Dios habita en cada uno de nosotros. Y déjeme decirlo otra vez,
Dios no tiene una ciudad santa. Dios no tiene una raza, un lugar santo. Dios no tiene, repito por favor, porque quiero que entiendan esta mañana y podamos sacarnos algunos conceptos que la religión nos hizo ver y nos enseñó, pero no es así. Y por esa razón de ver la religión de esta manera, de agarrar esa enseñanza que nos enseñaron, nos hicieron despreciar el lugar donde estamos, de lo que formamos parte. Hermano, debo decir con toda propiedad, porque lo vamos a desarrollar en esta mañana y en los próximos domingos, Dios no tiene un lugar santo. ¿Por qué? Porque la tierra, el mundo y toda su plenitud y todo lo que en él habitan son de Dios. No hay un lugar santo, es que toda la tierra es de Dios. Toda la tierra es de Dios. Hermanos, quiero decirte en esta mañana que esa Jerusalén celestial o la nueva Jerusalén es la iglesia y nosotros habitamos esta tierra. Por eso esta tierra ahora es santa, porque la Jerusalén de Dios, la iglesia, está en esta tierra. Repito, no hay una nación, no hay una raza, no hay un espacio físico que sea santo. Es que porque por habitar nosotros en la Jerusalén celestial, todo es santo. La tierra le pertenece a Dios. Tu realidad hoy es que perteneces a la ciudad de Dios. Vuelvo a repetir, tu realidad hoy es que perteneces a la ciudad de Dios, a la ciudad de Dios. Quiero ir a Apocalipsis porque yo sé que algunos me están mirando qué está diciendo el pastor, que no está enseñando. Vamos a verlo más claro por la palabra. Apocalipsis 21:1 dice, hablando Juan, cuando Dios le da la revelación, después, miren cómo comienza, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además, de esto no se habla, porque parece que cuando llegamos a Apocalipsis como que nos da miedo y pasamos rápidamente a las hojas y no nos regresamos mejor a Tercera de Juan o a otro libro porque Apocalipsis no lo entiendo. Veámoslo claramente por la palabra. Vi además la ciudad santa. No está diciendo vi además a un sitio, a un lugar físico. Vi, está diciendo Juan en la revelación, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén. No está hablando de la vieja Jerusalén, está hablando, vi a la nueva Jerusalén. Pero además dice, esa Jerusalén bajaba del cielo. Nos damos cuenta que ahora no habla de un lugar. Nos damos cuenta que esta nueva Jerusalén viene de Dios y nosotros somos parte. Pero a veces no le hemos dado el valor que esto tiene a la ciudad donde pertenecemos. Vi que bajaba de Dios, procedente de Dios. Preparada, escuche, porque la palabra habla de esto, preparada esa ciudad como una novia hermosamente vestida para su prometido. ¿Quién es la novia de Cristo? ¿Quién es la esposa? La iglesia, nosotros. ¿Se da cuenta? Que no está hablando de un lugar ni de una raza, está hablando de algo que trasciende todo esto, está hablando de lo nuevo que viene directamente del cielo. Amada iglesia, tú eres parte de eso. Quiero que le puedas dar el valor y lo puedas ver otra vez. Tú eres parte de esta ciudad que Dios se preparó para sí, para Él. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. ¿Dónde está la morada de Dios? ¿Quién es la morada de Dios? Vi la morada de Dios. ¿Dónde mora hoy el Señor?
en la iglesia, en nosotros, en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén Santa, en la Jerusalén Celestial. Eso eres tú. Eso somos todos, la Jerusalén Celestial. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y ellos será su Dios. Amén. Dios mismo estará. Dios está ya en nosotros. Y además dice, y nos preparamos para este tiempo, que es la segunda venida de Cristo. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Otra vez, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Amados, en la visión que Juan está viendo, la ciudad que él ve, claramente dice la palabra, no es una ciudad física, no es una ciudad material. Dice, quiero recordar otra vez, vi además la ciudad santa, la que procede de Dios. La ciudad que estoy viendo no es el lugar de antes, es la ciudad que bajaba del cielo, preparada como una novia hermosa, vestida para nuestro prometido Cristo Jesús. Vi a esa iglesia. ¿Quién es la Nueva Jerusalén en este tiempo? Pero además, la Nueva Jerusalén es el que ya tiene la nueva naturaleza del Hijo. La Nueva Jerusalén o la Jerusalén Celestial no es cualquiera. Es el que tiene la naturaleza del Hijo. Es el que sabe que en su interior, en su vida, Cristo está gobernándolo en todas las cosas. Esta Jerusalén que ve Juan, escuche cómo dice, procede de Dios, nosotros, baja de Dios. Y además dice, esa Jerusalén es la esposa. Está hablando de cada uno de nosotros, de la iglesia. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Hermanos, ¿quién está en nosotros? ¿Quién está dentro de ti? Dios mismo. ¿Quién nos gobierna? Diga conmigo, Dios mismo. Verso 9, se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas en las últimas 7 plagas y me habló así: ven que te voy a presentar la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? No, dígalo duro, por favor. La iglesia es la esposa del Cordero. Verso 10, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró otra vez la ciudad santa. Me mostró a Jerusalén, la que bajaba del cielo, la procedente de Dios. Hermanos, tengamos en cuenta hoy que cuando la palabra habla de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, inequívocamente está hablando de nosotros, la iglesia. Se está refiriendo a nosotros, la iglesia. Cuando Juan está hablando y cuando la palabra habla de la Jerusalén celestial, está hablando de la casa de Dios, de la habitación de Dios, del templo de Dios, donde Él ya habita. Es por eso que su iglesia no es poca cosa. Es por eso que tú y yo somos lo más preciado para Dios. Somos lo más preciado para el Señor. Tú eres lo más valioso para Dios. ¿Por qué? Porque procedemos de Dios. Porque somos de Dios. Pero lamentablemente hubo gente que no valoró esto, que no lo vio así, y mucho menos que no lo entendieron de esta manera. Por eso mucha gente le hizo daño al cuerpo. Usaron la iglesia, la ciudad santa, la Jerusalén, para sí mismos.
para complacerse a ellos mismos, para poner doctrinas de hombres, para manipulación de la gente. Por eso hay gente que no entendió y no le dio el valor a la Jerusalén de Dios. Por eso manosearon y mancillaron la iglesia por no tener la revelación correcta de que somos la ciudad de Dios. Estas mismas personas que engañan, que manipulan, que se aprovechan de las personas, que le imponen cargas, que no entienden que son la iglesia de Dios. Estas personas son lo que dice Pablo, esos son los enemigos de la cruz. Esos son los que distorsionan la palabra. Esos son los que provocan los excesos y los abusos dentro del cuerpo de Cristo, porque no se les reveló que la iglesia es lo más preciado para Dios. La Jerusalén terrenal es un tipo de la Jerusalén celestial. Es un tipo de la Jerusalén celestial. Mire cómo lo expresa el salmista. En el Salmo 122 dijo, un salmo muy conocido y un salmo muy poco visto y mal interpretado. Usado además para persuadir a la gente, para perseguir a las personas. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Vamos a dónde? A la casa del Señor. Verso 2, Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ellas todos se congreguen. Hermanos, quiero, por causa del entendimiento que estamos teniendo, quiero repetir esto, aunque yo sé que usted lo sabe, pero por causa de algunas personas que están nuevas en la congregación y por causa de quienes verán o están viendo la transmisión, quiero recordar que la casa del Señor, que el templo del Señor después de la cruz, ya no es un espacio físico. Ya no es un espacio físico. Es que ahora tú y yo, la iglesia, es el lugar donde Él habita. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Pero ¿qué es la casa de Dios para mucha gente? La casa del Señor es esto, hermanos. Un lugar de 4 paredes. La casa del Señor o el templo lo hemos visto y se ha enseñado para persuadir. Es que tiene que congregarse en la casa del Señor. Quiero recordarles hoy a todos y a los que están viendo que la casa de Dios donde Él ya habita somos nosotros. Somos tú y yo. Se le dio importancia a la estructura física. Esto es la casa del Señor. Hermanos, si donde funciona vida plena fuera la casa del Señor, usted hubiese venido el viernes. Hubiese venido aquí. Y se hubiese dado cuenta que la casa del Señor la usaron para otra cosa, que no es lo que hacemos aquí en la mañana. Cuando el Señor habla de la casa, nunca estaba hablando de un lugar donde nos vamos a congregar, porque la casa del Señor entonces estuvo más de un año cerrada por pandemia. ¿Y qué era lo que nos decía? ¿Quieres que te vaya bien? Con esta voz así de locutor. Ven a la casa del Señor. ¿Quieres que Dios te dé un milagro financiero? Ven a la casa del Señor. ¿Quieres que Dios haga un milagro? Ven a la casa del Señor, donde todo sucede. Y vendieron el lugar de los milagros, en donde había respuesta, en donde parece que Dios habla nada más, es en el lugar físico, en las 4 paredes. Y cuando llegó la pandemia, los milagros, la sanidad, la prosperidad se quedaron encerradas, hermanos, porque le echaron llave y más nunca supieron del lugar. Cuando Dios habla de la casa, está hablando de nosotros. Esto no es, repito, un lugar físico, no es la casa de Dios. Mire lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Lo que hizo y todo lo que hay es el dueño, el Señor de la tierra.
Por lo tanto, como dije al principio, no hay una tierra santa. No hay un lugar físico que se nos dice, miren, este es el lugar santo. Pablo está diciendo, todo lo que existe en la tierra es del Señor. Por lo tanto, si todo es del Señor, entonces todo es santo. No hay una raza. Pero vayamos otra vez a la idea de la casa del Señor. Obviamente, David está hablando en el antiguo pacto. En el antiguo pacto había un lugar donde tenían que ir, que era la casa del Señor, donde Dios hablaba. Pero como dije, después de la cruz, la casa del Señor ahora es la iglesia. Pero mire lo que dice Hechos 17:24. Porque el Señor no vive en templos construidos por hombres. Más claridad que eso no hay. Dios no vive aquí, en este lugar, en el Garden. Dios vive ¿a dónde? En el corazón de aquellos que lo reconocen como su Señor. Por eso lo tangible, lo físico, lo palpable, los auditorios, los lugares que están, donde se reúne la iglesia, no es santo. Santo eres tú, porque Dios te habita, porque te gobierna, porque está dentro de ti. Hermanos, nosotros somos los santos, no los lugares. Repito, David habla de esto porque ellos tenían que ir al templo, porque ahí Dios venía, ahí Dios descendía, Dios hablaba. Ahora, ¿dónde está Dios? No le pedimos a Dios que descienda, no invocamos a Dios ni le decimos, Señor, ven sobre mí. ¿Por qué? Porque Él ya nos habita. Porque en la ciudad de Dios, Él gobierna. Nosotros, la iglesia. Nosotros somos esa iglesia gloriosa, pura y sin mancha, su casa, su habitación, su templo. Pero es necesario comprender que cuando estamos hoy así, aquí reunidos como su iglesia, como su eclesia, la palabra eclesia significa asamblea de personas. Cuando la iglesia está como la eclesia, como las asambleas de personas, ahí somos la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque nos vamos a encontrar a más de uno afuera diciendo, es que yo no necesito congregarme porque yo entendí que yo soy la iglesia, que Dios me habita, que yo soy la casa y que yo soy el templo. Tiene la mitad de la verdad. Porque si bien es cierto, somos la iglesia, pero somos la iglesia cuando estamos como la eclesia, como la asamblea. Y una asamblea se compone ¿de cuántas personas? De una, de muchas. Ahí somos la iglesia. De manera individual, quiero que esto se comprenda, nadie puede decir que es la iglesia. Somos parte de la iglesia. De manera individual, pero cuando estamos juntos, reunidos, congregados como la iglesia, somos la iglesia. Somos la iglesia cuando estamos juntos, reunidos. ¿Por qué? Para cumplir, porque necesitamos hacerlo. No nos congregamos para que Dios nos castigue, no nos congregamos para que Dios suelte la bendición, no nos congregamos para eso. No nos congregamos para que Dios me vea bien entre semana. No, lo hacemos porque entendemos que como cuerpo, como la iglesia, como la ciudad santa, necesitamos estar juntos. Por eso cuando la palabra habla del cuerpo, que usa esta analogía del cuerpo, está diciendo que el cuerpo tiene muchos miembros, ¿sí o no? ¿Quién sale de la casa sin los ojos? Nadie. ¿Quién sale sin las manos? Hermanos, salimos, el cuerpo cuando sale completo. Por lo tanto, no puede decir la mano, yo soy el cuerpo y quedarme en la casa. Es que todo tiene que estar junto. Entendemos que cuando estamos como iglesia, somos el cuerpo, somos la ciudad de Dios, somos la asamblea de personas donde Dios también está. Solo los que entienden que como ahora soy su Jerusalén,
Los que entienden que ahora yo porto su naturaleza, tengo su naturaleza. Solo el que entiende eso sabe que siempre deberá permanecer como la iglesia. Solo el que entiende, repito, que ahora no es un individuo separado, que ahora es parte de una ciudad, de su Jerusalén, que ahora tiene a su vida dentro de sí, ese se mantiene siempre en comunión, no por separado, en comunión de los santos como iglesia. No se puede pretender ser iglesia separado del cuerpo. Como dijo David, dijo algo importante. Ya nuestros pies están plantados en Jerusalén, es decir, ya estamos dentro. Solo los que están plantados y entienden esto son parte de esa Jerusalén, de ese cuerpo. Hermanos, yo entiendo, por favor, yo entiendo que en algún momento usted no podrá venir, que se enfermará, que tendrá situaciones complicadas, que se le escaparán de la mano, que cualquier cosa podrá suceder que usted no pueda controlar. Yo eso lo entiendo. En pandemia, ¿cómo hicimos? No estuvimos así, buscamos otra manera. Que hay situaciones que escapan de nuestras soluciones y que no estaremos juntos. Está bien. Por razones de trabajo, por lo que sea, en algún momento seremos impedidos y no podremos estar. Eso está bien y eso lo entendemos. El asunto es que cuando yo puedo, pero no lo hago, cuando otras cosas me condicionan para estar en la asamblea como iglesia, es que estoy enfrentando una situación que me dejó desanimado. Hoy no tengo ánimo, por lo tanto, hoy no voy a ir. Ay, pero es que estoy demasiado cansado. No, a lo mejor no. Es que cuando puedo, pero no lo hago. Cuando la situación es externa, cuando lo visible, lo temporal, cuando lo externo me domina y me condiciona el servicio a Dios, me aparta de los asuntos de Dios, me distrae de los asuntos de Dios y me roba el lugar que Él merece. Entonces no entendimos qué es ser la iglesia y no se entiende tampoco que ahora somos su Jerusalén. Yo no estoy diciendo que nadie no vaya a enfrentar situaciones. Y yo no estoy diciendo que esto es una imposición, es una carga. No es así. Porque a lo mejor hay quienes, por razones de trabajo, de enfermedad, de cualquier cosa que de verdad es entendible, no pueden, pero siempre hacen lo posible para venir. Esos a veces están más congregados que los que vienen todos los domingos. El que yo asista a una reunión todos los domingos puntualmente no garantiza que yo esté congregado. Porque habrá gente sentada en una silla, pero con su cabeza y su corazón en otra cosa. Pero habrá personas que por sus asuntos personales y que con todo y eso hace un sacrificio por estar. Hermano, habrá personas así que sí están congregadas. Yo no puedo creer todavía que como la Jerusalén de Dios podamos nuestro servicio y nuestra devoción a Dios, no entendiendo que somos su ciudad celestial, no podamos entender que ahora necesitamos estar en comunión. No, pero es que pasé por una situación complicada y no voy a ir. Hermanos, no entendimos. No se puede tener ese pensamiento. Quiero que hoy, en esta mañana, te vayas con una claridad, una nitidez y una luz de que tú no eres cualquier persona. Tú eres la ciudad de Dios, donde Él habita. Pero también esa ciudad debe ser edificada. Él te quiere edificar como iglesia. Repito, no podemos estar separados del cuerpo. Hermanos, cuando yo tengo el tiempo para hacerlo y no lo hago, estoy despreciando lo que la palabra dice que soy. Jerusalén, ciudad edificada,
para que en ellas todos se congreguen. Mire cómo esta gente veía esto. Una ciudad edificada para que todos vayan. Hermanos, ¿sabe? Los judíos, donde estuvieran, no importa la distancia, el tiempo, el lugar donde estaban. Ellos podían estar a kilómetros, pero ellos sabían que el día preparado para Dios, para ir al templo, ellos sabían que tenían que hacer lo posible y aún hasta lo imposible, porque está edificada para que congregue. Por eso dije que la Jerusalén física de la que habla es un tipo. Hermanos, ellos le daban valor porque ellos entendían que Dios les hablaba ahí y se manifestaba ahí. Si eso tuvo una trascendencia, una importancia, y esos tipos caminaban lo que fueran para llegar, hermanos, cuánto más ahora que debemos tener este entendimiento y esta revelación de que como la ciudad de Dios necesitamos ser edificados. Pero cuando somos edificados, cuando tenemos la oportunidad de funcionar como iglesia, como asamblea, en comunión de los santos. El ámbito de estar congregados, ¿para qué estamos aquí? Yo no sé si usted se ha preguntado, hoy es domingo otra vez y tengo que ir. ¿Para qué debo ir? Le voy a dar una razón. O más razones de las que he dicho. Otra más. El propósito de estar juntos como iglesia, como asamblea, como su ciudad celestial, como su nueva Jerusalén, es para exaltarlo. Es para rendirnos todos los días. Es para juntos presentar rendición. Como su iglesia. Cada vez que congregamos estamos diciendo, Señor, somos tu ciudad, sigue edificándonos. Señor, soy tu iglesia, sigue haciendo, sigue hablando. Síguenos mostrando cada vez más este conocer, esta profundidad. Ahora, la edificación de la Jerusalén celestial es vital y es necesario que usted comprenda eso hoy. Primera a los Corintios capítulo 3. Yo, hermanos, Pablo, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Wow. Yo no pude hablarle a la gente que debería entender que ya es la iglesia, que Él lo habita, que son la ciudad santa. No pude, porque tuve que hablarle como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Claro, está hablando y está diciendo que a los niños se le da ¿qué? Leche, es verdad. Usted no ha visto a un recién nacido de día comiendo caraotas, o tomando café, o dándole café mojadito con pan. ¿Verdad que no? Hermano, si eso pasa, avíseme para tomar algunas medidas, porque aquí no somos de eso. Les di leche. ¿Por qué? Porque como niños no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Le está hablando a los corintios. Pues aún son inmaduros. Mientras haya, mire lo que causaba la inmadurez y lo que causa la inmadurez. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Por supuesto que sí. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Ustedes, nosotros, la iglesia, son el campo de cultivo de Dios. Y ustedes, el edificio de Dios. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? Wow. Comprobamos que el lugar donde estamos no es el templo. ¿No saben ustedes que ahora ustedes son el templo de Dios? Y dice más, y que el Espíritu de Dios habita, no dice habitará, dice habita en ustedes.
Hago un paréntesis, por lo tanto no llamamos al Espíritu Santo que descienda, ni que sople, ni que venga, ni que queme, ni todas esas cosas. ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo, no lo digo yo. Veamos la palabra. Leamos entre líneas, por favor, para no perdernos de la verdad. No nos pueden chantajear con decir, no, pero es que te tiene que invocar el Espíritu Santo que venga. ¿Por qué? Que lo visite. Hermano, a mí me visita quien no vive conmigo. El que vive conmigo no es una visita, no es un extraño. Por lo tanto, quien quiera que lo visite el Espíritu Santo es porque sencillamente no lo tiene. Bueno, entiendo, ahora sí, llámenlo, provóquenlo, no sé, desafíenlo, hagan un montón de cosas. Pero yo creo, por lo menos de vida plena, sé que ya entendemos que Él nos habita. Somos templo de Dios y el Espíritu nos habita. Mire cómo dice, si alguno destruye el templo de Dios, ¿está hablando de ponerle una bomba a un lugar físico? No. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo, haga así, nosotros, porque el templo de Dios es sagrado. ¿Qué eres tú? Sagrado. ¿Qué somos hoy? Sagrado. Y termina diciendo, y ustedes son ese templo. Wow. ¿Cómo nos ve Dios? Como un lugar sagrado. Pastor, pero ¿cómo puede decir que yo soy sagrado y usted no sabe lo que es? Se me salieron unas palabrillas, no muy buenas. Porque un tipo casi me choca porque le tocaba el rojo y a mí el verde y tuve que lanzarle una bendición a la mamá. Hermanos, ustedes son, no dice serán. Hermano, esto debe ser motivo de tranquilidad y alegría, Dios mío. A pesar de mis errores y de las malas decisiones que he podido tomar, hoy ya somos el templo de Dios donde Él habita y que además donde está su Espíritu Santo. Pero para ser edificado se requiere madurez. El apóstol está hablando a gente que está como niños, que tenían tiempo en una iglesia, que a lo mejor tenían años, porque es que la costumbre evangélica es que el que tiene 20, 30 años es un tipo maduro. Es peor a veces. No son todos, estoy diciendo algunos. Oye, y el hermano de repente me salió con alguien. Oye, yo pensaba que era maduro, no de apellido, sino de entendimiento. Hay gente que hasta comenzando un año y muestra más madurez que algunos que tienen 50 años. Por lo tanto, la madurez no tiene que ver con los años. No, yo soy maduro porque es que yo el año pasado fui a todas las reuniones, no me perdí ni una célula, estuve participando los miércoles de oración y cada vez que el pastor llamaba a hacer una actividad yo estaba presente. Es más, yo era el que hacía la sopa. No me perdí de nada, yo soy maduro, no es eso. Para ser edificados se requiere madurez. Diga conmigo, para ser edificados se requiere madurez. ¿Se lo puede decir al que está al lado para ver si lo entiende? No, si lo entiende. No se lo diga. Si lo entiende. Si lo entiende, si lo entiende. Pablo le habla a una iglesia que está como, diga, inmadura, que tiene necesidad de leche, de las primeras cosas, en lugar de comida sólida. Pero ¿qué es la inmadurez? La inmadurez tiene que ver, entre otras cosas, con no reflexionar sobre lo que sucede. No puede pensar, no puede reflexionar de algo que sucede, porque es niño. La inmadurez es donde no se puede aprender incluso de los errores.
¿Por qué? Porque no se tiene la claridad de entender lo que ocurre. Un niño pasa por un lugar y se cae y vuelve a pasar y se va a volver a caer. Porque no tiene la agilidad, la madurez de pensar, no, si yo paso por aquí me voy a caer otra vez. Él vuelve a pasar. En términos espirituales, hay personas, y Pablo está mostrando a la iglesia en Corintios que había ese nivel de inmadurez. La inmadurez tiene que ver con la carnalidad, con la humanidad, con lo humano, y no con lo espiritual. Por eso creo que la iglesia debe entender que la base para crecer, otra vez, el niño es niño hasta que crece. En esta ciudad donde estamos y pertenecemos, somos niños hasta que comenzamos a crecer. Debemos entender que cada día, tú y yo, que la vida, que la naturaleza nueva que está dentro de ti necesita crecer. Y la base para crecer siempre será Cristo. Hermanos, el ser edificados tiene que ver incluso con mucho más que congregarse. El énfasis evangélico y de la religión, no, es que se tiene que congregar. Usted no se puede perder un domingo porque si no, esta semana las bendiciones vienen chucutas, vienen a la mitad, por si alguien me está viendo de otro país, para que entienda, a la mitad. No, es que del tamaño de la congregación será tu bendición, del tamaño de tu asistencia serás bendecido. No es así. El ser edificado es mucho más que venir a un lugar. Es más que eso. El ser edificados por Dios es más que hacer algo para Dios. No, es que yo hago cosas para Dios. Es que yo me levanto a las 5, a las 3, a las 4. No estoy en contra de eso. Es bueno hacerlo. Si lo está haciendo, por favor, hágalo. Siga haciéndolo. Pero el ser edificado es mucho más que eso. Pastor, pero es que yo duro 5 horas orando. Lo felicito, muy bien. Pero el ser edificado es más que durar 5 horas o 2 horas o 3 horas arrodillado. Es más que eso. No es que estoy diciendo que sea malo. El que esté ejercitado siga haciéndolo. Pero el que lo quiera hacer sentado lo puede hacer. Porque no hay posiciones para orar. Es que Dios está dentro de todos. Él es todo en todos. Por lo tanto, Él está en todos. Como quieras hacerlo, está bien. Pero es más que edificado, es más que eso. Incluso el ser edificado es mucho más que orar. Ay, ¿qué está diciendo el pastor? Ahora sí lo perdimos. El ser edificado es mucho más que leer la Biblia. La pregunta correcta, y quiero dejarle esta inquietud para ir cerrando, es: ¿en qué estoy edificando mi vida? ¿En qué estoy edificando mi vida? Porque de la respuesta que usted tenga determinará si usted entiende, se ve como la ciudad de Dios, como el templo, como la morada, como la habitación de Dios. Depende de la respuesta, usted determinará si le tiene asignado un valor a lo que dice Dios que somos. La nueva Jerusalén, la que procede de Dios, la que bajó del cielo, la misma que vio Juan, la novia de Cristo. Pero ¿en qué estamos edificando nuestra vida? Algunos la estarán edificando, no es aquí, es en otros países. Me perdonan nuestros amigos de otros países. De algunos lugares, para no decir otros países. Algunos estarán edificando su vida bajo algunos intereses personales, que se ha visto. Y hemos tenido ejemplo y evidencia de eso. Otros están edificando sus vidas en lo que ellos creen que está bien. No, yo creo que yo le puedo dar a Dios hasta aquí. De aquí para allá, no, todavía no, porque soy niño todavía. Apenas estoy comenzando, apenas tengo 30 años y estoy comenzando en el Evangelio.
Hermanos, ¿sobre qué estás edificando tu vida? Pero la pregunta debe ser, mirando ahora lo que Dios dice que somos, su ciudad santa. Esa ciudad es edificada. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de esa ciudad? Quiero decirte en esta mañana, por favor, y recíbame esto no como un juicio, porque la intención de estar aquí es lo que dice la palabra, venir a ser edificado. Pero por favor, quiero que me entienda como sé que entiende usted estas palabras. Hermanos, no podemos restarle el valor al edificio, al cuerpo, a la iglesia, que ahora es su templo. No podemos restarle el valor a eso. Somos el edificio, dice Pablo, un edificio bien armado que va creciendo. Pero crecerá ¿cómo? Por separado, individual, no. El edificio es construido y edificado con piedras vivas. Y es lo que dice la Biblia, que tú y yo somos piedras vivas. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? No se puede vivir divorciado del cuerpo, separado de la iglesia. Dios mío, pero es que me vino esto repentinamente, se me complicó la vida y estoy pasando mal en mi casa, en el trabajo, o qué sé yo, donde sea. Y ahora prefiero apartarme un poco. Lo decíamos el viernes. La iglesia en Macedonia, dice la palabra, que estaba en profunda pobreza. Esa palabra profunda indicaba, estaban por debajo de los niveles de poder subsistir. Esos tipos no tenían esperanza. Macedonia fue azotada con las guerras. Lo que está pasando hoy, los conflictos a nivel internacional que usted conoce. Una ciudad en guerra, ¿qué produce? Nada. Al contrario, todos se van porque quieren salvaguardar sus vidas, la de su familia. Hermanos, se van, dejan todo por lo que lucharon, por lo que trabajaron, lo pierden. Se van escasamente con una maleta llena de ropa. Así estaba la iglesia en Macedonia, pero dice la Biblia, dice la palabra, que ellos tenían ese regocijo y se entregaron a Dios aún más. Entonces, cuando viene un problema a nuestras vidas, cuando viene una situación que es muy desagradable, que sé que nos va a desanimar, y yo no estoy diciendo que no se desanime, sí, hermano, usted se puede desanimar. Es más, lo decía esta mañana en la reunión de equipamiento, hermanos, vamos incluso hasta llorar, porque se vale llorar también. A los hombres también se les permite llorar. En secreto, pero se les permite. No, mentira. Hermanos, vamos a tener que pasar por situaciones. Somos humanos, estamos aquí en esta tierra. Pero lo que no puede ser es que porque lo que venga, porque soy asaltado por la duda, por el temor, por un padecimiento, por una aflicción, entonces yo decida separarme del cuerpo, divorciarme del cuerpo. No se puede vivir así. Quien viva de esa manera es un niño. No ha crecido. Pero tengo 15 años, no has crecido, todavía no entiendes que ahora eres una ciudad celestial de Dios, donde Él habita, donde Él quiere crecer. Pero esos comportamientos y esas reacciones son de niños y Dios quiere edificar una iglesia, no niña, una iglesia madura. Pero necesitamos crecer en madurez juntos, como cuerpo. Perdona que le hable así, pero es el momento. Pero quiero que me entienda como sé que me ha entendido desde que comencé. Quiero finalizar, por favor, y se ubica en Efesios 2.
Efesios 2, por favor, para ganar tiempo. Ya nos vamos. Efesios 2, 19 al 22. Si lo tiene, por favor, me levantan la mano. Efesios 2, 19 al 22. Muy bien. Voy a leer la NBI, por si acaso. Eso es bastante claro, ¿no? Mire lo que dice la Biblia. Hablando Pablo. Ya no sois exiliados errantes. Ya no. Este reino de la fe es ahora vuestra patria. No, perdón, me cambiaron la versión. No es NBI, es la MSG. Perdón. Pero si está siguiéndome, por favor, escuche mis palabras y compare con eso, con lo que está ahí, para que vea que va a tener más luz. Este reino de la fe es ahora vuestra patria, tu país de origen. ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu ciudadanía? Celestial. Nuestra ciudadanía es el cielo. Bueno, este reino, esta ciudad donde estás, no es de este siglo, de este mundo. Es tu país de origen, el reino, el cielo. Ya no sois extranjeros ni forasteros. Escuche, esto es para usted, por favor. Reciba esta palabra. Perteneces a este lugar. ¿Cuál lugar? Al cielo. Perteneces a este lugar. Y además dice, con tanto derecho al nombre de cristiano como cualquiera. Dios está construyendo un lugar. Nos está utilizando a todos. No dice, está usando a uno solo. No, nos está utilizando a todos, independientemente de cómo hayamos llegado aquí, en lo que está construyendo. Utilizó a los apóstoles y los profetas para los cimientos. Ahora, levánteme su mano, por favor. Dice, te está usando a ti. Ahora te está usando a ti. Te está usando a ti. Escuche, encajando cada ladrillo, piedra por piedra, con Cristo Jesús como la piedra angular que mantiene unidas todas las partes. Por lo tanto, si Él nos mantiene unidos, nadie puede decir soy iglesia por separado, porque es que cada ladrillo, cada piedra que somos tú y yo, Él lo mantiene unido y estamos edificándonos juntos. Vemos cómo va tomando forma día tras día. ¿Qué cosa? Un templo sagrado construido por Dios, en el que todos nosotros ahora formamos parte. Un templo en el que Dios, escuche cómo lo ve Dios. Escuche cómo nos ve Dios en esta ciudad celestial, como un templo en el que Dios se siente muy a gusto. Un templo en donde Él se siente conforme, a gusto. Dice esta versión, Él se siente como en casa. El cielo. Tú eres ese templo en donde Él está. Tú eres esa casa en donde Él está. En Cristo somos edificados juntamente. La iglesia no fue concebida para estar de manera individual, separada del resto, divorciada del resto. No es creer lo que todos creen, es que Dios me conoce. No necesito de los demás, es que Dios y yo. Hay una unidad y una comunión perfecta entre Él y yo, nos conocemos. Cristo y Dios, pues, somos uno. Me conoce ya. Es que Él sabe. Es que yo me la llevo perfectamente bien con Él. Eso es lo que creen muchos. No necesito congregar en eclesia, en asamblea. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia. Por tanto, me da igual si voy o no voy. Porque yo tengo una relación muy buena con Dios. Quiero decirle a ese pensamiento, no es así.
Porque esa actitud es menospreciar el edificio bien armado que dice la palabra que Él une, que está edificando. Es menospreciar su cuerpo, su casa. Esa actitud de querer ser así, independiente del cuerpo, nos hace extranjeros porque no formamos parte de un lugar, de su ciudad celestial. Nos hará ser forasteros. Y lo peor de todo, nos hará ser extraños en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Eso se llama inmadurez. No, pero es que yo me encargo de estudiar yo solo, yo busco a Dios allá y Él me habla. Está bien que lo hagas porque necesitamos ser exactos, pero la vida de comunión, la vida de congregar como cuerpo en eclesia, en asamblea, siempre será necesaria, porque con cada piedra Él edifica todo el edificio, el cuerpo. Por eso no podemos pretender creer que somos iglesias separados de este cuerpo. Esa posición existe lamentablemente en muchos hijos de Dios. A lo mejor no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia, tal vez. Pero el pensar de esta forma que les dije es no comprender que Cristo es la piedra angular, nuestro fundamento, y Él nos mantiene unidos. ¿Para qué? Para hacer morada, para hacer habitación. Para ser templo, para ser casa, necesitamos estar juntos. Póngase de pie, por favor. Para ser ciudad, ciudadanos del cielo, ciudad celestial, Nueva Jerusalén, es necesario estar juntamente. Hermanos, se trata de entender que somos el cuerpo donde los miembros ya no están por separados. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, al acercarse a Él, el verso 5 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Escuchen esto. Al ustedes ya acercarse a Él, ustedes son. ¿Qué dije? Ustedes son como piedras vivas, con las cuales, con esas piedras vivas, se está edificando una casa espiritual. De este modo, como piedras vivas para edificar una casa, ustedes llegan a ser un sacerdocio santo, no un sacerdote. Un sacerdocio está hablando de todos, de muchos. No habla ustedes serán o son un sacerdote, no. Cuando habla de sacerdocio está hablando de muchos. Ustedes, está diciendo, está usando esa palabra ya, ustedes llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo. Pero ustedes son, diga conmigo, yo soy. La pregunta es, ¿qué somos? Ok, voy con la respuesta. Ponga su mano en su corazón, por favor. Pero ustedes son ya. Escuche. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que los llamó de donde estaban a una ciudad que ahora viene de Él, de aquel que los llamó, los perdonó, los justificó para ser parte de su pueblo. Aleluya. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, amados. Ahora eres pueblo de Dios por amor a Cristo. Ahora eres pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Aleluya. Ya la recibimos.
Finalizo con esto porque dije voy cerrando, no dije finalizo. Finalizo con esto. Yo sé que están pendientes de las palabras. Somos pueblo, diga conmigo, soy pueblo. Y cuando dice que somos pueblo, no está hablando de una persona. Yo no he visto una ciudad, diga, no, nosotros somos pueblo y hay un solo habitante. Somos pueblo, es que todos estamos, somos pueblo. Habla de qué? De todo un colectivo. No habla de individualidades. Habla, somos pueblo de todo un colectivo. Amados, somos piedras vivas con las cuales se edifica la casa, la iglesia de Dios. No se puede estar separado o haciéndole daño al cuerpo, hablando de que soy la iglesia, pero de manera individual. Eso es hacer daño al cuerpo. No, yo soy la iglesia, yo voy cuando quiero, cuando me congrego, voy ya, y Dios me conoce, Él y yo, y más nada, y lo demás, bueno. No se le puede hacer daño al cuerpo teniendo esa postura tan inmadura, tan niña. Su iglesia se edifica con todas las piedras. Mire cuántas piedras hay aquí. Aquí hay varias piedras, pero piedras vivas, porque hay piedras muertas. Pero la Biblia dice piedras vivas. Hermanos, la Jerusalén, o edificados en la Jerusalén de Dios o en la nueva Jerusalén, habla de una ciudad donde estamos todos. Dije una ciudad, no la hace una persona, la hacen muchos. Y esa ciudad se va edificando así. Nadie que diga que es parte del cuerpo, que es la iglesia, puede vivir como un ermitaño, como un solitario. Por eso hoy estamos aquí. Por eso estamos aquí. Cuando me veo aislado del cuerpo, cuando me desanimo o me desaniman, pero es que el pastor ni me preguntó cómo estoy, ni siquiera me llamó, ni siquiera me envió un mensaje mi líder. ¿Usted ha escuchado personas así? Aquí no las hay, gracias a Dios. Pero cuando me desanimo porque entré y nadie me saludó, Dios mío, pero ¿qué pasa aquí? Yo soy de aquí. Ay, el pastor me pasó apurado por un lado y no me saludó. Cuando me desanimo porque sencillamente no hubo tiempo para una pregunta, ¿cómo estás? Cuando me desanimo porque nadie me visita. Cuando me desanimo es porque no me toman en cuenta en vida plena. Ni siquiera me preguntan cómo me ha ido. Ni siquiera me preguntan si comí. Ni siquiera me preguntan si ya bebí café. Cuando me desanimo por esas cosas, perdóneme, pero somos niños. Yo le estoy hoy hablando aquí a gente madura. Gente madura que está en IVP. Cuando tenemos estas posturas, somos o seremos como las olas del mar que van y vienen, que no tienen autonomía, que cualquier cosa la arrastra, o peor aún, como dice la Biblia, seremos como hojas dominadas por el viento, que va sin un rumbo, sin control. Cuando tenemos esas posturas, y yo pido hoy a Dios, como en toda esta semana he pedido a Dios, para que a ti, a Vida Plena y a todo el cuerpo que está a nivel global, se le revele qué es ser iglesia en eclesia.
en asamblea, en comunión de los santos. He pedido a Dios de verdad que se nos revele esto, que es ser ciudad, que es ser sacerdocio santo, que es ser un pueblo escogido por Él y para Él. Que se nos revele cada día que ya pertenecemos a una Jerusalén celestial que trasciende cualquier raza de esta tierra. Porque somos un cuerpo para ser edificado juntamente. Juntamente. Amados, la nueva Jerusalén representa algo valioso. ¿Para quién? Para el que la diseñó. Tenemos que darle valor a esto. La nueva Jerusalén tiene un valor para aquel que la formó. Dios mismo la hizo. Y la buena noticia es que tú y yo ya somos parte de esta Jerusalén. Quiero pedirte un favor en esta mañana. No te dejes engañar por pensamientos que hacen daño al cuerpo. Quiero pedirte, por favor, a los que nos están viendo o a los que verán después de esta palabra, que no te dejes separar por pensamientos, por situaciones, por necesidades, por cosas. Y esto tiene que ver mucho más allá con las imposibilidades físicas o humanas que se nos van a presentar, hermano, es así. Pero no permitas que pensamientos extraños que te vuelven, que te hacen niño inmaduro, te separen de la ciudad santa, de la nueva Jerusalén que Él está edificando. Señor, te doy gracias por tu palabra. Padre, gracias. Porque el comprender estos asuntos nos hará trascender y darle el valor a lo que ya somos, a lo que tú diseñaste, a lo que tú constituiste para ti. Gracias porque como ciudad, como Nueva Jerusalén, como la Jerusalén celestial de Dios, cada día estaremos siendo conformados, llevados a un nivel de crecimiento, a una humanidad perfecta. Padre, te pido hoy que aquellos que se dejaron engañar con pensamientos que los separaron del cuerpo, hoy puedan escuchar y puedan atender a una voz que los llame, que les juzgue, para que puedan ser libres de la niñez, de la inmadurez, que finalmente lo único que quiere es arrancarlo del edificio del cuerpo. Señor, que no haya pensamientos así en tus hijos, en los santos, en Vida Plena y en todo tu cuerpo a nivel global. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y usted, por favor, me dice amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén.